Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla les damos la bienvenida a esta presentación de Filomena Browning de Juan Alcántara. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Juan Alcántara, de Mateo Díaz, de Tania Favela y de Rodolfo Mata, que se estaría incorporando durante la presentación. Bienvenidos. Muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias a todos ustedes por venir a esta presentación. Me da muchísimo gusto verlos, a todos ustedes, amigos, amigas, me da mucho gusto. Y bueno, solo quiero decir antes de darle la palabra a Tania y a Mateo que de verdad tengo unos presentadores excelentes, de lujo, ¿sí? Ustedes los conocen, me parece. No quisiera leer yo unas semblanzas con datos, pero ambos son poetas excelentes, muy reconocidos. Mateo es ensayista, además. Y Tania, por supuesto, traductora, poeta, ensayista, en fin, colega y en el Departamento de Letras. Bueno, estoy muy contento de tenerlos aquí como presentadores. Y bueno, ni se diga de Rodolfo Matt, también es un gran honor, pues, que él haya aceptado presentar mi libro. Y bueno, como estamos un poco tarde, pues yo creo que les daré la palabra de una vez. Bueno, aquí viene ella. Está aquí con nosotros, doctor Rodolfo Mata. Gracias. Okay. Pues sí, les decía yo que como estamos un poco tarde, vamos a empezar de una vez. Pues, sí, le daremos la palabra primero a Mateo Díaz Llosa. Hola, hola. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir, gracias a Juan por la invitación, por supuesto, muy contento de estar aquí en esta mesa. Gracias también a Manuel y a todos los de la Librería Bonilla por el espacio, como siempre. Bueno, he preparado para mi intervención, más que un texto en sí, la lectura del libro de Juan, que como van a ver más adelante es un libro, digámoslo, poco convencional. He resumido, digamos, mis impresiones en 10 ideas, ¿no? Entonces lo que voy a ir haciendo en esta presentación es ir desarrollando cada una de estas ideas. Como introducción, porque bueno, soy el primero que habla, quizás sería bueno mencionar, no sé si todos han visto el texto ya, pero sería bueno describir un poco en qué consiste el libro, ¿no? En Filomena Browning, que básicamente se trata de un conjunto de poemas, no recuerdo cuántos, pero alrededor de la veintena, más o menos, en los que Juan toma un verso de un poema medieval que se llama Filomena Previa, no me equivoco, escrito en latín originalmente, y a partir de un traductor, que no sé si es el de Google o es otros, pero un traductor de esos que están abiertos, Juan comienza a jugar y comienza a traducir este verso, y le va quitando por el final y por el comienzo, me parece que letras, sí, le va quitando letras y va arrojando un poema. Y ese procedimiento lo repite en todos los poemas del libro. Más adelante está un bonus track, porque este libro tiene muchas referencias a la música, y de eso quisiera hablar, que se llama Poema Lírico, donde Juan usa el mismo dispositivo, digamos, pero con ciertas variantes. Y luego hay un breve texto de Juan donde explica el método de composición
y al final del texto hay una conversación entre Juan, Luis y Tania, donde se discute acerca de los temas, que es una discusión interesante y que de hecho yo también estoy dialogando con esa discusión. Entonces, bueno, voy a empezar leyendo estas 10 ideas y más o menos explicándolas y bueno, dándolas para conversar, ¿no? La primera idea, me parece central, es el poema no comunica, o el poema no busca comunicar ni una interioridad, digamos, ni la subjetividad de Juan, digamos. En el diálogo se habla de una idea de impersonalidad radical, y creo que de alguna u otra manera esta poética aparece en este libro y también en los dos anteriores de Juan que he leído, Cuaderno Nielo y La Posteridad, sobre todo en Cuaderno Nielo, ¿no? Y entonces el poema no comunica ni una interioridad, ¿no? Ni lo interior del autor, pero tampoco una exterioridad, entendiendo el contexto social de la realidad inmediata. Por supuesto, esta idea no es única de la poesía de Juan, pero pues es una idea importante, creo, ¿no? La segunda idea, que es una que estoy leyendo, que realmente es un plagio de algo que dice Juan en el texto que está al final de los poemas, dice así: el autor no se hace responsable de los contenidos aparecidos en los poemas. Que a mí me parece una idea muy provocadora, muy, muy interesante. Obviamente, claro, cuando uno lee los poemas y ve cómo han sido construidos, pues uno podría convenir, ¿no? Que es difícil que sea responsable de las traducciones de Google, pero llevándolo un poco más allá, esta idea del autor irresponsable, digamos, que se permite experimentar, que se permite jugar y que se permite desafiar algunas ideas concebidas, me parece que también es una línea de este libro y de los otros libros que he leído de Juan, que no son todos, pero son los últimos dos. Entonces, y en ese sentido también va a contrapelo de cierta idea de la poesía, que por ejemplo yo pasé una temporada en los Estados Unidos, digamos, la idea de las políticas de identidad, de alguna manera crea la expectativa de que entre poema y autor haya una cierta relación identitaria. Eso no existe. Idea número 3. El poema no responde a una única situación de autoría. O de ahí podemos deducir que la institución de la autoría pierde autoridad en este libro, ¿no? Es decir, el libro tiene el nombre de Juan, y uno dice, bueno, son poemas escritos por Juan, pero cuando uno abre el libro se da cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Por lo pronto están los versos del poema medieval de John Peckham, que Juan toma en latín, y el verso de Valéry, que también toma para el bonus track del Cementerio Marino. Y luego está este permutador, digamos, automático, que es el traductor. Y en ese sentido, bueno, es difícil adscribirle una única autoría a este texto, ¿no? La labor del autor, en todo caso, se redefine. El autor aquí tiene otras funciones que más adelante voy a tratar de seguir explicando. Idea 4. El trabajo poético en Philomena Dramé no implica un proceso convencional de escritura, sino la construcción de un dispositivo, o como lo llama Juan, un método creador, y él lo define en la conversación, y me gusta su definición, una especie de germen que produce resultados, lo que dice. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo la idea de autoría va cambiando. El autor de este libro no se sienta inspirado por las musas a escribir el poema, sino que más bien lo que está haciendo es crear, para decirlo en forma simple, una máquina de hacer poesía, una máquina de hacer poemas, ¿no? Este es lo que él llama el método creador, lo que yo llamo dispositivo. Y sí, entonces, bueno, esa es la idea 4. Prosigo. La idea 5. El dispositivo es una forma que puede ser
es flexible, es decir, es exportable, es adaptable, como lo son, por ejemplo, otras formas poéticas. Pienso en el soneto, en la sextina, que son formas con unas reglas bastante aparentemente rígidas, pero dentro de esa rigidez hay muchísimas variantes, ¿no? Entonces, no sé, pues un poema, una cosa es el soneto de Petrarca, 4-4-3-3, y otra cosa es el de Shakespeare, 4-4-4, y el dístico final, ¿no? Entonces, la forma, mejor dicho, el dispositivo que crea Juan, produce un tipo de poema que tiene una forma con reglas, pero que es flexible. Y el ejemplo para mí es el poema del bonus track, el poema lírico, porque introduce ahí ciertas variantes. Por ejemplo, no traduce del latín medieval, sino traduce del francés. Los poemas de Filomena Dramen, del cuerpo del libro, los de latín, tienen dos voces que están señaladas con las letras redondas y las cursivas. Este poema final, el bonus track, juega con tres voces, por ejemplo, ¿no? Entonces, y deduciendo a partir de esto, yo sospecho que para Juan, el trabajo del poeta no es solamente inventar un contenido nuevo, sino inventar una forma nueva, ¿no? No solamente, digamos, no tanto de escribir sonetos, sino escribir una forma equivalente al soneto. 6. El trabajo poético aquí consiste de un proceso doble, y yo creo que podríamos decir que esto también se puede aplicar a cualquier tipo de poema, ¿no? Pero con ciertas peculiaridades que voy a explicar. Sería un proceso doble. Primero, hay un momento en el que se selecciona el material, y hay un segundo momento en que ese material es alterado. Cuando uno escribe cualquier poema, uno primero selecciona un material, pero ese material normalmente son sus emociones, o sus experiencias, o sus ideas, es lo que ve en la calle, no sé. En el caso de Juan está tomando un material que es un texto, que es un poema de la tradición occidental, medieval, digamos, y lo está tomando de esa forma, y por eso, digamos, está tomando un texto y de alguna manera lo está citando al inicio de cada poema. Por eso entiendo que al final de la conversación se tocó el tema, creo que fue Luis el que tocó el tema del genio no original, ¿no? Y Juan dice, sí, pero no, ¿no? Es decir, sí, se está tomando la cita, pero no, porque a diferencia de, por ejemplo, un poeta como Kenneth Goldsmith, que construye poemas, digamos, a partir de un método de copy-paste, para llamarlo de una forma más sencilla, en el caso de Juan hay un proceso segundo, que es el proceso de la cita, va a ser alterada, va a ser modificada. ¿Qué es lo que también todos hacemos cuando escribimos un poema? Tenemos una idea, pero al momento de ponerla en el papel, las palabras van cambiando, vamos adaptando, vamos haciendo modificaciones. Y sin embargo, a pesar de que esto es un proceso común, lo peculiar del libro de Juan es que ese proceso no lo está haciendo él directamente, sino por medio de este traductor automático. Entonces la labor del autor en ese sentido se redibuja, porque no es él quien altera directamente ese material, sino es el que está, digamos, supervisando el proceso, está tomando decisiones, pero de una forma indirecta, ¿no? Bien. Paso a la idea 7. La idea 7 en realidad parte de una pregunta, y tiene que ver con este libro y tiene que ver con el libro anterior, y tiene que ver con el primer concepto del título, Filomena, que alude a este poema latín medieval. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Edad Media en los poemas de Juan? ¿No? El Cuaderno Nielo también hacía referencia a un libro de relatos medievales. Yo puedo entender que hay una afinidad, un gusto natural, pero más allá de eso, ¿cuáles son las implicancias? ¿No? Y frente a esa pregunta tengo una hipótesis. Siento que entre Filomena y Dramen, o entre el latín, que es la lengua de la teología, y el Internet, y el inglés, que es la lengua del Internet, que es algo así como nuestra religión hoy día, entre la Edad Media y lo hipercontemporáneo, hay una tradición que queda borrada.
Y para mí esa es la tradición del hombre moderno, del yo, es una tradición antropocéntrica, nacionalista. Nada en este libro, creo yo, ni en los anteriores, hace pensar o remite a nociones, no sé, de mexicanidad, latinoamericanidad o a la biografía subjetiva del propio Juan. Lo que no quiere decir que no piense sobre esos temas o que no los reflexione en sus ensayos, por ejemplo, pero no está explícitamente en estos libros, ¿no? Paso, digamos, llegando más al final, paso a la idea número 8. Y aquí me voy a ocupar sobre la segunda parte del título, sobre el drumming. Y la idea dice esto. La secuencia de los poemas de Filomena Drumming es contrapuntista. Es decir, hay dos voces que parten juntas y se van a ir separando, y en ese diálogo es que surge el poema. Su trayectoria parte del unísono, es decir, del momento en que las dos melodías suenan exactamente igual, y acaba en el silencio. Donde unísono, el unísono musical, digamos, me hace pensar en la idea del sentido completo, y en cambio, a medida que estas voces se van separando y van entrando en fricción, y aparecen síncopas, destiempos, disonancias, desfases, eso se vincula con el sinsentido y con la ruptura semántica. Y es cierto, ahora que seguramente Juan lea alguno de los poemas, van a ver estos saltos y estas rupturas semánticas de estos poemas. Y ahora, bueno, el prurito de lo musical. Hay un comentario que me parecía interesante. Al final, en la conversación, Juan dice que él en realidad tomó este poema de una pieza medieval, perdón, renacentista, una pieza renacentista de Claude Lejeune, me parece, ¿no? Y que no sé si es un madrigal, un motete, alguna forma coral polifónica. Y Juan dice, esa pieza es polifónica, mis poemas no son polifónicos. Y yo estoy de acuerdo, porque cuando uno escucha esa pieza, uno escucha una gran multiplicidad de voces, pero que encajan en perfecta armonía y sintonía, digamos. Y eso no es lo que sucede en estos poemas. Y sin embargo, me permito discrepar con el autor o hacer una propuesta alternativa o complementaria. Me parece que los poemas tampoco se leen linealmente. Es como algo que se plantea de alguna manera. A mí hay dos voces y una se alterna con la otra, y a medida que uno va leyendo, queda, digamos, en la memoria el verso anterior, va quedando, y imperceptiblemente y después muy perceptiblemente se van a ir modificando. Y propongo en ese sentido como modelo musical, porque lo del linear drumming viene justamente de un modelo musical, otra alternativa, ¿no? Que para mí es la técnica del phasing, que fue aplicada por el compositor el compositor estadounidense Steve Reich, particularmente en su pieza Piano Phase. Y creo que ese es un modelo que ayuda a poder concebir estos poemas. ¿Cómo funciona el phasing? El phasing básicamente, o la pieza Piano Phase, es una pieza para dos pianos, o dos marimbas, o dos instrumentos, y hay una melodía que se va a repetir toda la canción. Pero la melodía al inicio la tocan los dos exactamente al mismo tiempo, y a medida que la canción va avanzando, uno de los instrumentistas comienza a acelerar imperceptiblemente y después va acelerando más y luego va desacelerando. Y en ese proceso lo que se va creando es una suerte de, ¿cómo decirlo?, de disonancias. Desfasaje. Sí, de desfases constantes, y bueno, me he tomado la libertad y voy a ponerlo solo un ratito. Entonces empieza así, ¿no? Sí, mejor. Y es una misma melodía que se va repitiendo, y cuando vamos avanzando ya se van confundiendo. Bueno, es una pieza larguísima de más o menos de 20 minutos.
Este es solo un momento rápido, pero siento que algo parecido es lo que pasa en estos poemas, que en el inicio tenemos la melodía clara, que sería el verso original, y a medida que vamos leyendo el poema, y Juan va sacando una sílaba de atrás, y lo va traduciendo, y va sacando una sílaba de adelante, y es una mínima variación que comienza a crear grandes variaciones de sentido y rítmicas también. Bueno, es una propuesta para pensarlo. 9, y ya voy acabando. Otro tema de este libro que se abre al final es la visualidad de los poemas. No sé quienes tengan el libro lo pueden ver. Es una visualidad. Empiezan aquí y se van a ir acortando. Y al final, los últimos versos de cada poema siempre son palabras y finalmente una letra. Me parece que Tania usa la palabra de cono, o de forma de cono, para distinguir cómo se parte y a medida que se van quitando sílabas, el poema se va achicando. La idea 9 es, la visualidad de los poemas de Philomena Draming no responde a la arbitrariedad, sino a la forma, que es una forma cerrada además, determinada por el dispositivo, por esta máquina creadora que Juan ha dispuesto. Es decir, esta forma no es arbitraria, sino responde como una fórmula matemática, digamos, que ya en la fórmula inicial está implicado de alguna manera el gráfico que se ve viendo. Obviamente no es tan determinista, pero digamos, es para hacernos una idea. En ese sentido, estos poemas se pueden reconocer a un golpe de vista. Así como, por ejemplo, nosotros reconocemos un soneto cuando vemos 4, 4, 3, 3, una sextina cuando vemos 6 estrofas de 6 y uno de 3, e inmediatamente, si conocemos los códigos, vemos estos poemas y reconocemos una forma, que además es una forma visual, ¿no? Entonces, podríamos decir que la máquina de hacer poesía que ha inventado Juan acá te saca poemas con una forma particular que no tiene nombre, pero le podríamos decir Filomena, no sé, una cosa así, ¿no? Y bueno, para ya terminar, la última idea, que también es una idea un poco discrepante, pero bueno, para plantear ideas. A mí me parece que el etos de los poemas de Philomena Draming no es tanto un etos barroco, sino clásico. En tanto, no está gobernado por el exceso, sino por la sujeción a unas leyes más o menos estrictas, ¿no? Y Tania en un momento de la conversación apunta a la limpieza de la forma de este libro. Es un libro limpio, como los otros libros que he leído de Juan, ¿no? Obviamente, este clasicismo no es un neoclásico conservador y tradicional que recupera formas pasadas y le da un barniz un poquito moderno y donde se está mirando hacia atrás. Esto no es lo que sucede. Yo diría, y voy a hacer un oxímoron, pero me parece que es una suerte de un clasicismo vanguardista, que del clasicismo no toma tanto las formas ya existentes, sino la posibilidad de crear una forma con leyes autónomas. Y siento que, y con esto ya voy a ir terminando, siento que esta apuesta es una apuesta que va un poco a contrapelo de la poesía desde la modernidad, digamos, desde Baudelaire, que poco a poco fue rompiendo el verso alejandrino y escribiendo en prosa, y desde Mallarmé, que fue haciendo alteraciones, digamos, en el verso de los poemas o en la dimensión que Juan llamaría notacional del poema. La tendencia de la poesía moderna es a tener que no existen leyes para los poemas, que están desprovistas de estas leyes. Y me parece que parte de la apuesta de Juan en este libro, que es diferente al anterior, por ejemplo, es que está planteando un nuevo clasicismo, digamos, una nueva forma clásica, pero en un mundo mucho más contemporáneo. Obviamente todo esto va, y es debatible, y para eso estamos. Gracias. Idea de todo lo que estamos diciendo, ¿qué se va a decir? ¿No? Antes de que pase yo y como queramos pasar. Bueno, sí, sugiere Tania que se lea un poema. Pues un poco para que se escuche.
Como los poemas son a dos voces, yo quisiera pedirle a Luis que me ayude a leer. No sé. Tenemos que escoger uno. Hasta acá. Entonces, ¿Qué página? 29. El verso latino, que yo ni siquiera sé pronunciar bien el latín, pero dice nam sicantum polucris huius cerves. Porque si tienes en cuenta el canto de este pájaro, Sí, el canto de este pájaro sirve a la mente. porque si guardas el canto de este pájaro, si el canto de este pájaro sirve a la mente. porque si mantienes esta canción remolino, Si el canto de este pájaro mantiene tu mente. porque si mantienes en el canto este pájaro, Me encanta la canción, este pájaro sirve a la mente. porque si el canto de este pájaro me sirve, el canto de este pájaro sirve a la mente. Porque si puedes quedarte con este pájaro, Nació este pájaro, sirve a la mente. porque si te sirve el canto de esta ave, Ten presente a este pájaro. porque si la canción de este ciervo, pues este pájaro le sirve a la mente. Tener este pájaro en mente. porque si haces una canción la ganas, este pájaro le sirve a la mente. porque si la canción gira a esta S, este pájaro sirve a esta mente. porque si la canción se arremolina, mantén los ojos en esta mente. Porque si puedes, entonces este pájaro sirve para sacar provecho de esta intención. Por si la canción te llama, se preocupa, sirve a esta mente. Porque si puedes cantar Cris sirve a esta mente. Porque si el canto del pájaro es joya, risa sirve a esta mente. Por si la canción remolina gris, es esta mente de servicio. Porque si puedes entonces cazar, sirve a la mente del cliente. Porque si el canto de un pájaro, oye, nos sirve mentalmente. Porque si una canción gira se, demostrado proteger la mente. Por si quieres cantar, sirve a la mente correcta. Por si quieres una canción, no sirve mentalmente. Porque si estás cantando, ese sirve a la mente. Porque si cantas, servilmente. Porque si estoy cantando, alimenta la mente. Porque si puedes cantar, revés la mente. Porque si no puedes, tengo mente. Porque si puedes, estás en la mente. Namsika, SB ente. Por si sé, Para sí, ser. Para ese, Antes. Nombre. Ustedes. NA. Mí. No. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias a Bonilla, ¿no? A Manuel, como siempre. Y bueno, pues también muchas gracias a Juan por invitarme a presentar y ponerme en problemas. ¿No? Porque, como ya vieron, es un libro complejo, ¿no? Y de pronto, bueno, no sabe uno por dónde entrar, ¿no? Pero bueno, voy a señalar primero algunas cosas como generales, ¿no? Tocaré también algunas cosas que ya dijo Mateo y quizás las aproveche, ¿no? ¿Sí? Y después me voy a detener en ciertos conceptos que se me ocurren
nos pueden ayudar a pensar Filomena, ¿no? Tomados de otros autores que voy a ir de alguna manera como citando, ¿no? Y bueno, en principio, este libro de Juan, ¿no? Filomena Drumming, tiene que ver con otros libros en Juan, ¿no? De Juan, desde mi perspectiva, en el sentido de que son libros proyectos. ¿Sí? No en el sentido temático, ¿no? No es que haya un tema y ese sea el proyecto, sino en el sentido de buscar justamente un método de composición, ¿no? Es decir, en Cuaderno Nielo, ¿no? Juan busca un método de composición y sigue ese método de composición en Cuaderno Nielo, que es muy distinto al método de composición de Filomena Drumming, ¿no? Pero en ambos, de alguna manera, él encuentra un eje, ¿no? Un método particular, ¿no? Y hace un proyecto, ¿no? O sea, todos los poemas salen de alguna manera de ese método que Juan, como decía muy bien Mateo, está inventando, ¿no? En ese sentido, Juan investiga, explora, cuestiona, ¿no? Como parte de su método de composición, ¿no? Prueba, se equivoca, regresa, ¿no? Es decir, asume todo esto para lograr de alguna manera poner a funcionar al poema, ¿no? Que creo que esto es algo fundamental, ¿no? Es decir, ya también lo decía Mateo, ¿no? Más que comunicar, más que decirnos algo, aunque también hay algo que se nos dice, a Juan le interesa poner a funcionar algo, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a pensar, ¿no? En esa como máquina, ¿no? Es una máquina tiene que funcionar, ¿no? No nos sirve, ¿no? Entonces hay algo de eso en Juan, ¿no? Nos pone a funcionar algo, ¿no? Y bueno, como ya lo decía Mateo, ¿no? ¿Cómo pone a funcionar Juan a Filomena Drumming, ¿no? Pues por un lado encuentra un material verbal que le sirve, ¿no? Que en este caso es el poema en latín medieval. Después va a recurrir, por un lado, ¿no? Al azar, ¿no? A los hallazgos verbales que va de alguna manera a producir el traductor, ¿no? Pero también hay un elemento de selección por parte de Juan, ¿no? Que voy a poner, pero también de omisión, que no voy a poner, ¿no? Entonces ahí hay, ¿no? Una especie de diálogo, ¿no? Vamos a ponerlo así, entre la máquina y lo humano, ¿no? Si Juan de alguna manera y la máquina colaboran juntos, ¿no? En este diálogo para producir, ¿no? Que también creo que es una palabra interesante. La propia estructura, ¿no? De los poemas, la propia estructura es como en forma de cono, ¿no? Como decía Mateo, ¿no? Genera también un control, ¿no? Es decir, entonces por un lado está el azar, el hallazgo, pero por otro lado está el control, ¿no? O sea, Juan no permite tampoco, ¿no? Que el poema se mueva solamente a partir del azar, ¿no? Y de alguna forma ese molde, ¿no? O ese cono, ¿no? Que se crea al final, ¿no? Nos muestra, por decirlo así, como la artificialidad propia del poema, ¿no? O sea, que el poema, ¿no? De alguna manera está hecho de manera artificial, ¿no? Que creo que es un concepto que a Juan le interesa, ¿no? Ahí yo pensaba un poco, ¿no? Que Juan se está oponiendo a una visión de poesía orgánica, ¿no? Que de pronto es como muy querida, ¿no? Para nosotros, ¿no? La poesía orgánica, ¿no? Si la pensamos desde Olson, de Denise Levertov, ¿no? Porque creo que Juan, o yo lo estoy viendo a Juan en muchos sentidos desde una línea de lo norteamericano, ¿no? Pero también oponiéndose, ¿no? A una línea de eso norteamericano, ¿no? Que podríamos llamar el poema orgánico, ¿no? O así lo llama, por ejemplo, Denise Levertov, ¿no? Aquí, pues no tenemos un poema orgánico, ¿no? Sino más bien tenemos un poema artificio, ¿no? O un poema máquina, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En esta relación entre lo humano y la máquina. Como ya lo decía también Mateo, ¿no? Tenemos en realidad pues un método derivativo, ¿no? O generativo, ¿no? Que son como dos palabras que me parecen interesantes, ¿no? Para pensar Filomena, ¿no? Se va derivando, se va generando, ¿no? Y eso de alguna manera lo va aprovechando Juan. El modelo musical me parece muy interesante. Juan, bueno, sabemos que Juan es músico, ¿no? Que, bueno, claro, sí conoce el lenguaje musical, toca instrumentos, es decir, tiene una relación con esas estructuras. Y creo que ese modelo musical es muy importante porque de alguna manera lo no referencial de ese modelo, ¿no? Libera el lenguaje de Juan, ¿no? O sea, lo libera de la referencialidad. Porque además a Juan le interesa un tipo de música en particular, ¿no?
porque también hay una música más referencial, descriptiva, es, ahí está la guerra, ahí está el paisaje, esa música no le interesa a Juan, ¿no? ¿No? Le interesa otro tipo de música en donde realmente está completamente como borrado el referente, ¿no? Entonces, creo que ese modelo musical, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, ya no voy a hablar del modelo musical porque ya lo explicó Mateo, que además también es músico, y entonces lo puede explicar de una manera mucho más profunda que yo, ¿no? Bueno, Juan está trabajando, ¿no? Desde el movimiento de las palabras o incluso desde el movimiento de las frases, ¿no? O sea, creo que la frase ahí es a veces más importante que la palabra misma, ¿no? Es decir, como si Juan estuviera pensando más bien en relación a las frases, ¿no? Y no tanto a la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede y qué surge, ¿no? ¿Y qué surge de estas frases, ¿no? Lo derivativo, lo generativo, siempre a partir, como decía Mateo, de alteraciones, variaciones, repeticiones, ¿no? Y centrado sobre todo en la materialidad propia de la lengua, ¿no? Que creo que es algo, ¿no? Que a Juan le interesa, ¿no? Lo que tenemos al final cuando leemos Filomena, ¿no? Es una serie de tensiones, ¿no? Entre repeticiones y variaciones, entre la saturación verbal, porque hay una saturación verbal, por eso pensábamos en el barroco, ¿no? Y la estructura limpia, ¿no? Y entre la fuerza y la forma, ¿no? Es decir, que creo que aquí es interesante, no, que ya no podemos pensar tanto desde la visión contenido y forma, ¿no? Sino que tenemos que pensar otros polos, ¿no? Se me ocurre pensar, ¿no? Más bien desde la fuerza y la forma, ¿no? Bueno, tenemos, ¿no? Lo percusivo, el ruido, la disonancia, ¿no? Eso ya ustedes lo escucharon, ¿no? Que se opone justamente al canto armónico del pájaro, que además es central dentro del poemario de Juan. Y ahí de alguna manera hay una especie como de conexión, ¿no? Azarosa o no, ¿no? Con la tradición, ¿no? Es decir, porque bueno, ¿no? El pájaro, ¿no? Siempre se ha relacionado con el canto del poeta, ¿no? O sea, desde la tradición, claro, ¿no? Desde la tradición sufi, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿no? Es el pájaro, ¿no? El Mandelstam hablaba del pájaro, bueno, Huidobro, ¿no? Hablaba del pájaro, Tralalí, ¿no? Es decir, nosotros siempre relacionamos al pájaro, pero aquí, pues Juan está produciendo, ¿no? Un tipo de pájaro distinto, ¿no? Que en lugar de cantar de manera armónica, ¿no? Genera disonancias, ¿no? Genera ruidos, ¿no? Hay algo como incómodo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y otra cosa que yo por eso quería que Juan leyera y que obviamente siga leyendo, es la importancia de la lectura en voz alta de los poemas, ¿no? Porque, claro, ahí es donde uno puede percibir, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? Cuando uno escucha a Juan, ¿no? Bueno, en este caso a Juan y a Luis, ¿no? El poema en voz alta, ¿no? Hay una especie como de desafío, ¿no? Es decir, por ahí el acento mal puesto en la canción, ¿no? Que incluso Juan, ¿no? Es decir, hay que estar como muy pegado a la letra, ¿no? Para poder leer, ¿no? Correctamente lo incorrecto. Una partitura. Claro, ¿no? Sí, porque si te vas, ¿no? Entonces es canción, ya no lees lo que está ahí, ¿no? Entonces, esa parte como muy material, como muy visual, ¿no? Me parece súper interesante. Y bueno, conceptos que creo que pueden servir para leer a Juan, ¿no? Y otra vez vuelvo a los norteamericanos, ¿no? Estaba leyendo a Bernstein, ¿no? Este libro de Language, ¿no? Del lenguaje contraataca. Y Bernstein tiene un concepto que es el efecto antiabsorbente del poema, que me encanta, ¿no? Él lo va explicando, ¿no? Les leo un poco lo que dice Bernstein. Dice, la escritura antiabsorbente recupera la marca. Marca es el signo visible de la escritura. Al hacerla opaca, esto es, manteniendo su visibilidad. El riesgo de la absorción, del sumergimiento en el lenguaje, es que puedes perder contacto con la materialidad misma. Entonces, a ver, un poco lo que yo entiendo que dice Bernstein, ¿no? Es que, de alguna manera, cuando leemos un poema normal, no quiero decir que los tuyos no sean normales, pero tienen otro tipo de normal. Cuando leemos un poema más convencional, ¿no? Vamos a decirlo así, nos dejamos absorber por el poema, ¿no? Sí, nos sumergimos en el poema, ¿no? Y entonces, ¿no? Bueno, estamos adentro, ¿no? De Altazori, ¿no? Es decir, estamos en el paracaídas y nos metemos, ¿no? En el ritmo y avanzamos, ¿no? Pero la escritura antiabsorbente, según Bernstein, no nos permite hacer eso, ¿no?
porque todo el tiempo nos está de alguna manera como sacando del poema mismo, ¿no? O sea, es como nos repele, ¿no? Hay algo como que nos repele como lectores, ¿no? Entonces, hay un efecto en ese sentido, ¿no? De resistencia, de impermeabilidad, ¿no? De interrumpir nuestra propia lectura, desentonar, inestable, ¿no? Y bueno, finalmente eso pues también sugiere el artificio, ¿no? Porque cuando nos sumergimos en el poema, sentimos, ay, nadamos, ¿no? Qué natural, ¿no? Estamos volando en el poema, ¿no? Con Juan no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, ese concepto me parece que puede ayudarnos a pensar a Juan. Y bueno, Bernstein también habla ahí de justamente del método constructivo que se necesita para ese efecto antiabsorbente, ¿no? Y él dice por ahí algo que me gusta, que dice, la teoría, un poco jugando con esta frase que todos conocemos de la forma nunca es más que la extensión del contenido, ¿no? Que está ahí en Creel y Olson, ¿no? Bernstein dice, la teoría nunca es más que la extensión de la práctica, ¿no? Y bueno, me parece interesante, ¿no? Porque pues, de alguna manera el poema de Juan nace de, pues sí, de una idea, ¿no? Es decir, hay un concepto, ¿no? Ahí te pide que repitas. La teoría. Perdón. Sí. La teoría nunca es más que la extensión de la práctica, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces hay una como relación ahí, ¿no? Entre la teoría, pero la teoría que también va surgiendo de la práctica misma, ¿no? Es decir, no... ¿Ahorita? Sí. Sí. Claro, ¿no? Claro, pero Juan también tenía una idea, pero esa idea pues también la puso a prueba, ¿no? Y esa prueba en la praxis pues, fue modificando también su teoría de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esa salida de Bernstein, ¿no? De la teoría nunca es más que la extensión de la práctica, ¿no? Y que justamente ese modo constructivo, como lo llama Bernstein, que sería un poco lo que está haciendo Juan, si Bernstein leyera lo de Juan, pensaría que esto es un modo constructivo, tiene que ver con la idea de derivar un texto de otros textos, ¿no? Derivar un texto de otro texto previo, ¿no? Que es lo que está haciendo Juan. Pero también al derivarlo, ¿no? Hacer irreconocible, ¿no? El texto original, ¿no? Es decir, no podemos realmente ya leer, ¿no? El poema original, ¿no? Es decir, ya Juan le da una autonomía, ¿no? Muy particular a ese poema, ¿no? Que sirvió de entrada, de pretexto que está generando, pero que en realidad pues ya no ya no está ahí, ¿no? Es decir, ya no lo podemos reconocer. Bueno, ese sería, ¿no? En cuanto a Bernstein. Después estuve leyendo también, para ayudarme, el texto de Padilla, ¿no? De Ignacio Padilla, El terreno en disputa es el lenguaje. Y él ahí tiene una idea que me gustó, ¿no? Y que dice, que habla de lo inhumano, ¿no? Es decir, ¿no? Dice Padilla, ¿no? Que ciertos lenguajes exploran instancias que van más allá de lo humano. Por ejemplo, la danza contemporánea, que explora movimientos no funcionales o naturales para el cuerpo, movimientos no humanos, ¿no? Y pensé un poco, ¿no? En Filomena en ese sentido, ¿no? Es decir, Padilla pone el ejemplo de la danza, ¿no? Pero claro, una danza en donde se exploran otros movimientos, ¿no? Que no son los movimientos naturales del cuerpo, ¿no? Y que cuando lo vemos sentimos algo robótico o extraño, ¿no? O bueno, justamente no funcional, ¿no? Es decir, y eso es lo que pasa desde mi perspectiva, ¿no? En Filomena Drummond, ¿no? O sea, Juan de alguna manera le quita esa naturalidad a la lengua, ¿no? Es decir, y genera, ¿no? Una serie de torsiones, por decirlo así, ¿no? Torsiones, marcas, ¿no? Que nos dan la sensación de, justamente de algo artificioso, ¿no? Opaco, complejo, no funcional, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto crea una sensación de desnaturalización de la representación y disolución del referente. Sí, hay un poco esto, ¿no? Con todo y eso, ¿no? Y aquí no, contradigo a Mateo para ponerle aquí, ¿no? Con todo y eso, ¿no? A pesar de que sí hay un lenguaje impersonal, ¿no? Y artificial, me parece que la subjetividad de Juan no está del todo fuera del poema, ¿no? O sea, que de alguna manera
finalmente ahí se cuela, ¿no? Es decir, ¿no? Ahí está Juan, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es decir, no es tampoco un robot, ¿no? No es tampoco la máquina como tal, ¿no? Entonces, ¿no? A pesar de esto no humano, ¿no? Hay algo, ¿no? Que se cuele que podríamos pensarlo como una subjetividad, ¿no? Está como tiñendo, por decirlo así. Por ejemplo, la pensaría incluso en el humor. Porque Juan hay un humor o un tipo de ironía muy particular que él aprovecha, ¿no? Porque quizás descartó, ¿no? Algunos de los, bueno, él dice que descartó algunas de las frases que salieron, bueno, pero puso otras, ¿no? Y en otras que puso hay esa ironía muy de Juan, ¿no? Que los que conocemos a Juan, ¿no? Podemos detectar ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué esa, ¿no? Y no otra. Entonces, ese humor, esa ironía, yo ahí vería, ¿no? Esa subjetividad que se cuela. Otra idea que, esta está muy loca, pero bueno, no importa. El libro así está, ¿no? Tiene que ver con Montalbetti, ¿no? Estaba leyendo este libro de El pensamiento del poema. Y ahí Montalbetti habla de un texto de Vallejo que se llama Magistral Demostración de Salud Pública, que no tiene nada que ver con el texto de Juan, ¿no? Pero que Montalbetti está como reflexionando porque Vallejo quiere decir algo, ¿no? Y no encuentra las palabras, ¿no? Y después hace una especie de lista de palabras en diferentes lenguas, ¿no? Una lista de palabras en diferentes idiomas. Y bueno, Montalbetti va haciendo ahí toda una reflexión que no tiene caso porque es una reflexión distinta, pero sí son dos textos que no tienen nada que ver, pero dice algo que me llamó mucho la atención y me hizo pensar en Juan, ¿no? Dice que Vallejo se sale del español, ¿no? Para poder buscar, ¿no? Esa emoción, ¿no? Se sale del español, ¿no? Entonces Montalbetti dice, se sale de la lengua. Y eso me interesó porque creo que Juan también se sale del español, ¿no? Es decir, se sale del español en el sentido que empieza a escribir en latín medieval, ¿no? O sea, se sale del español, pues es como querer, ¿no? Ver, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, su propia lengua desde un lugar completamente distinto, se sale para poder volver a entrar, ¿no? Es decir, porque al final se sale del español, empieza a escribir, ¿no? Con el latín medieval, es decir, en ese latín medieval encuentra de alguna manera la materia verbal para iniciar el juego, ¿no? Y para iniciar de alguna forma este juego, ¿no? De reescritura, por decirlo así, ¿no? Pero me gusta la idea de salirse del español. ¿Cómo se sale uno del español? Creo que Juan lo logró, ¿no? Por ahí, Montalbetti cita, ¿no? Tiene una cita que también me gustó, ¿no? De Agamben, ¿no? Que dice, el poema no es el resultado final exclusivamente. El poema es que eso que aparece como acto, el poema mismo, guarda una huella viva de la potencia e impotencia que lo creó. Y bueno, la cita es muy complicada y seguramente yo no la entendí, pero me sonó, ¿no? A Juan, ¿no? En el sentido de que, claro, ¿no? Que en el poema mismo vemos de alguna manera la potencia, ¿no? La posibilidad de crear y también la impotencia misma, ¿no? O sea, hay como una especie como de tensión, pero sobre todo lo que vemos en el poema o en los poemas es el proceso, ¿no? De creación, ¿no? O sea, creo que es un poema que muestra, ¿no? Cómo está, es decir, que muestra el montaje, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y la potencia de ese montaje y también la impotencia de ese montaje. Es decir, creo que Juan no podría volver a hacer un libro así. Es decir, ese ya quedó, ya no hay manera. Es decir, ya deja cancelado este método, por decirlo así. O sea, Juan ya no podría hacer otro Filomeno, ¿no? Es decir, porque ya no tendría ningún sentido, ¿no? Tendría que inventar un método distinto. Y bueno, por último, ¿no? Aquí retomo un poco esa cita que citó Mateo, ¿no? Que yo también la puse acá, ¿no? El autor no se hace responsable, ¿no? Que a mí me hace pensar en Parra, ¿no? Y también pienso a Juan desde Nicanor Parra, ¿no? Es decir, Parra dice algo así también en su advertencia al lector, ¿no? En Poemas y Antipoemas, ¿no? De hecho dice, ¿no? El autor no se hace responsable, no sé si de las risas o de no sé qué. No me acuerdo exactamente la cita de Parra, pero sí son esas palabras, ¿no? El autor no se hace responsable, ¿no? Entonces, me pareció un guiño, no sé si lo tenías. Me arrepiento de todo lo dicho, ¿no? Un guiño bien parreano, ¿no? Y pensaba también en esa visión, ¿no? De Parra, ¿no? Del poema como una ameba, ¿no?
gigante que se nutre de todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Y creo que Juan, ¿no? En todos sus libros, ¿no? Nos muestra eso, ¿no? Es decir, no importa cuál es el material, ¿no? Ese material puede ser nutritivo, ¿no? Incluso si es un material basura, ¿no? Porque, bueno, de ese traductor salió también mucha basura, ¿no? Vamos a ponerlo así, que Juan aprovechó, ¿no? Es decir, y que quizás alguien dice, ay, no, esto no. Pero pues él aprovechó esa basura, ¿no? O eso sucio, podríamos decir, ¿no? Y de alguna manera se lo comió, ¿no? Y lo aprovechó, ¿no? Para nutrir su propio poema. Pues bueno, esas son un poco las ideas que se me ocurrieron de Philomena Drumming. Y bueno, pues muchas gracias, Juan, por Bueno, buenas noches. Un gusto estar aquí. Una disculpa, les pido por haber llegado tarde, pero bueno, el tráfico fue tremendo. Y bueno, yo escribí algo muy breve, pero sería repetitivo leerlo, porque de hecho el libro de Juan lo primero que plantea es ¿qué hago con esto? Porque el orden, me parece importante el orden de los diferentes elementos que tiene, ¿no? Que eso sí no ha sido mencionado, ¿no? Pero empieza uno, abre la primera página y da de lleno en los 18 textos que están basados en el poema Filomena, ¿no? Este abate, ¿no? De Canterbury, Peckham, y bueno, son 50 y tantas páginas, bueno, casi 50 páginas con el bonus track, ¿no? Al final de los 18 poemas. Después viene el texta-retexta, ¿no? Que no fue mencionado tampoco el nombre, que es muy curioso el nombre, ¿no? Que es uno, bueno, y Juan, ¿qué está haciendo? Está usando el traductor al revés, ¿sí? ¿Sí lo usaste al revés? También salió ese título de Pues, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, no, Juan se va a acordar de las lecciones de latín que todos tienen alguna formación, al menos en la carrera de letras hispánicas de las que yo cursé, algunos rudimentos de latín totalmente enmohecidos hoy en día, ¿no? Y que bueno, que lo condujeron a este experimento, ¿no? Después de este texta-retexta viene un texto largo que es la conversación entre Tania, Luis Manuel y Juan, ¿no? Es un texto de 19 páginas, o sea, es un texto largo. Y yo creo que forma parte, y luego unos índices que tienen, bueno, es un índice común, al final, y después un curioso índice que plantea el paralelo entre el poema del abate, ¿no? Del obispo de Canterbury, y es el paralelo entre, y el propio poema de Juan, ¿no? Si no me estoy confundiendo, esa es la... sí, están citados los versos que dan origen a cada uno de los poemas, de los 18 poemas, y está la referencia a la ubicación del poema, de ese verso en el poema de Peckham. Entonces, bueno, a mí al principio lo que me surgió es que este libro, pues, tiene uno que agarrarse de algo, lo dice Tania. Tania dice, bueno, ¿y qué hago? Y hace uno, pues, salta, ¿no? Dice, voy más adelante, y se salta, y va al texta, retexta, y después se sigue, obviamente, a lo que es, digamos, por decirlo de alguna manera, lineal, ¿no? Porque hay también toda una disquisición sobre la linealidad y la no linealidad, sobre la impersonalidad y la no impersonal, sobre la poesía de comunicación y la poesía abstracta que se quiere, vaya, como alejada de eso que es una utopía, yo pienso, realmente es una utopía. Y bueno, los juegos irónicos de Juan en lo que coincide. Hay algunos detalles que
quisiera yo mencionar, ¿no? Que los iré sacando con pinzas de lo que escribí, ¿no? Pues bueno, me fui yo a buscar, sí, a escuchar, ¿no? Yo sé que Juan es melómano, pero ¿quiénes de ustedes sabían que Juan tocaba música? Creo que todos. Yo no lo sabía, pero la mitad, ¿no? Tú tampoco sabías. Eso está muy bien, pero sí sabía yo que Juan tiene una cultura musical nutrida, ¿no? Y incluso intercambiamos algunas referencias. La referencia de los bateristas es muy importante, es el título, ¿no? Y bueno, pues fui a escuchar esta pieza coral, ¿no? Y yo lo que me pregunto es, ¿qué hubo? O sea, porque hay en la tentativa de esta lectura que yo hice, hay una tentativa de reconstrucción. ¿Qué pasó con Juan? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a ser el poema? ¿Sí? Y el propio Juan, en algunos momentos del intercambio de la conversación, dice, es que yo empecé y no sabía dónde iba, lo cual me parece muy honesto y muy cierto. Y una postura, digamos, yo tengo aquí también una discusión acerca de qué es esto de la poesía experimental. Y yo diría ahí, si preparé ahí voy a leer esta parte, porque yo diría que Juan es un poeta heurístico, si vamos a ponerlo, si vamos a buscar terminologías, es un poeta heurístico. ¿Sí? La primera vez, voy a leerlo, es corto, y la primera vez que escuché la palabra heurística fue a finales de los 70, cuando estudiaba ingeniería industrial. La conocí junto con la palabra algoritmo, y muy probablemente durante un curso inicial de computación en el que aprendíamos Fortran 4, en la prehistoria, asistíamos a la sala de perforadoras con nuestras tarjetas vírgenes para digitar en ellas las líneas de código de algún programa y finalmente las entregábamos en una ventanilla para que las alimentaran a una IBM 1620. Entonces era así como el Zoom, ¿no? Claro, para llegar a escribir el poema, el programa que resolvería un problema y lo mecanizaría. Antes deberíamos redactar un algoritmo que, según nuestro manualito de computación electrónica, era un conjunto de frases o especificaciones de un proceso para hacer una cosa, el cual debía ser claro, sin ambigüedades. Contrastaba algunos ejemplos. Una mala instrucción era comprar pilas para el radio. ¿Sí? Una buena, comprar 4 pilas AAA para radio de 2.5 volts. ¿Sí? Y yo lo que me llamó la atención de releer estos detallitos, ¿no? Fue que esto se parece mucho a los prompts de hoy, ¿sí? O sea, uno para hacerle un prompt a la inteligencia artificial tiene que ser muy, muy preciso, ¿sí? Porque si no se le escapa a uno por cualquier lado. Y hoy la palabra algoritmo se ha popularizado de una manera frenética por la cantidad de inteligencias artificiales que nos rodean y nos monitorean. Seguro, aquí nos están escuchando todas las inteligencias artificiales de todos y cada uno de los teléfonos que estamos cargando, ¿no? Y al rato les va a aparecer alguna cosa, alguna definición de algoritmo, porque ustedes estaban interesados en algoritmo o en cualquier otro tema, ¿no? La Real Academia define así la palabra conjunto ordenado infinito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Está mejor que la de mi manualito, ¿no? Pero el algoritmo no es un programa, porque eso es una confusión actual, ¿no? Sino la secuencia de sus acciones. Encontrarse con algoritmo, la palabra heurística no se ha popularizado tanto. Para mí apareció en la clase llamada Métodos Numéricos, en la que se enseñaban técnicas matemáticas para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales de n variables mediante la manipulación de sus matrices numéricas, o métodos iterativos como el Newton-Raphson, todavía me acuerdo, ¿sí? Que llegaban a resolver mediante técnicas, que llegaban a soluciones aproximadas, por ejemplo, de polinomios de quinto grado, imposibles de resolver mediante técnicas de álgebra analítica.
En este último caso, la computadora como herramienta capaz de realizar cálculos a gran velocidad permitía hallar soluciones de manera empírica, es decir, haciendo pruebas, analizando los resultados y formulando nuevas pruebas basadas en los errores anteriores cometidos hasta llegar a una situación de convergencia en que el margen de aumento en la precisión del resultado iba decreciendo significativamente. Entonces decíamos, bueno, yo quiero un margen de precisión de tal tamaño, ¿no? Y ahí se detenía la computadora. Se trataba de soluciones que eran halladas por tanteos, ¿sí? Tanteos a gran velocidad, prueba y error, sistematizados mediante algoritmos que iban buscando una respuesta con el apoyo de la computadora. Así apareció la palabra heurística para mí hace 45 años como una metodología de búsqueda de resultados por vías alternas a las analíticas, porque por la etimología sabía yo que eurisco, ¿sí?, en griego antiguo significaba yo busco, ¿sí? Y es lo que está haciendo Juan, está buscando, ¿sí? Apareció junto con otras áreas de estudio como simulación estocástica, que sonaba así. ¿Qué es eso, no? Era una palabra muy rimbombante que me apareció. Yo era entonces, también me gustaba la música, digamos que experimental, ¿no? La música moderna, y había unas, no sé qué, estocásticas de Yanis Xenakis, ¿sí? Era algo poco escuchable, ¿no? Es decir, yo en ese momento lo escuchaba como por tarea, ¿no? Cuento también una anécdota curiosa con esta música moderna, que tenía un disco de John Cage, que tenía unas microfonías, y yo lo escuchaba y me dolía la cabeza. Y hasta que me di cuenta que me dolía, yo decía, bueno, es una casualidad, me dolía la cabeza por escuchar el disco, porque tenía aquellos chirridos que a David Tudor, que era el que había manejado el piano preparado, se le había ocurrido que eso era maravilloso y lo iba a incorporar. Pero me producía dolor de cabeza y dejé de escuchar el disco, ¿no? Bueno, eso era, digo, simulación estocástica, otra, investigación de operaciones. Cuando yo dije, ¿qué es eso de investigación de operaciones? Pues es un área de estudio. Si lo oímos de una manera poética, suena poética, investigación de operaciones, ¿sí? Y teoría de juegos, que estamos más familiarizados, ahí está aquella novela de Volpi que hizo, como que puso aquello a circular en el mundo de la literatura, ¿no? Y recientemente encuentro un breve artículo, Heurística, de Gabriel Said, publicado ya hace 10 años, casi 10 años, en Letras Libres, y me vino a la mente que pues, Said es el autor de La máquina de cantar de 1967, el primer libro en México que habló del tema de la relación entre poesía y las computadoras, y donde revisa las distintas acepciones de la palabra y enumera encontrar, descubrir, inventar, imaginar, descubrir, obtener. Yo me quedo con buscar, ¿sí? Porque aquí Said está yendo hacia el resultado, ¿sí? Yo creo que es más bien yo busco, ¿sí? No sé si voy a encontrar, porque también los métodos fallan, a veces eran no convergentes y entonces, bueno, pues no había manera de resolver aquel polinomio y se acabó. Ni la computadora nos podía ayudar, tal vez tratando algún otro método, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Dónde veo yo esta parte para decir que Juan es un poeta heurístico? Ya he mencionado algunas cosas, ¿no? Pero quisiera yo hacer algunas citas de lo que dice Juan, ¿no? Le pregunta a Tania, ¿por qué hacer un libro así? ¿Por qué pensaste en el traductor automático? ¿Qué estabas buscando? De alguna manera es un libro proyecto, ya lo dijo Tania. Hay una búsqueda experimental o bien sonora, ¿no? Se habla de percusiones, hay una búsqueda de ritmos. ¿No? La observación de Tania me da pie a mencionar esto de la poética experimental. Creo que todos los que somos aficionados a las literaturas de vanguardia, ¿no? Conocen el texto de Hans Magnus Enzensberger, que se llama Las aporías de la vanguardia. Es fundamental porque arremete contra varias cosas básicas y las deconstruye, ¿sí? Uno de ellos es la literatura experimental, que se ampara, dice Enzensberger, en el discurso científico y en imágenes como la del laboratorio, ¿sí?
hoy que está de moda también el laboratorio de humanidades digitales, laboratorio de esto, del otro, ¿no? Es cierto que su postura era ideologizada, la de Ezersberger, pero eso ya es otro tema, no nos vamos a meter aquí en eso. Lo que me interesa es el argumento lógico, que es muy simple. Dice, si la cultura científica, el mal llamado método científico, porque también si uno va con un científico serio, filósofo de la ciencia, y le dice que, oye, ¿y el método científico? ¿Qué es eso? Es un invento más bien para difundir, ¿sí? Claro, muy usado, pero si uno lo busca, es casi algo que se recuperó después, ¿no? Y dice que sí, una secuencia de observación, hipótesis, experimentación y confirmación para llegar a conclusiones generales. ¿Existe una hipótesis en arte o en literatura? Hay un modelo que se somete a prueba y lo más cuestionable, hay una verificación. ¿Sí? No lo sé, o sea, yo creo que tanto así como una verificación, pues no lo veo, ¿no? Y voy a leer aquí algunas de la respuesta que da Juan, que me llamó la atención, que dice, sí, hay una búsqueda, le pregunta Tania de Rino, dice, sin duda, aunque algunas cosas me quedaron claras después, o ya bien adelantado el proyecto. En gran medida es algo que uno emprende medio a ciegas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, Juan sería un poeta que está buscando, ¿sí? Y que eso es realmente lo que le gusta, ¿sí? Y es lo que hace. Generalmente es parte, digamos, de un estilo, ¿sí? También hay otra serie de cuestiones que están en esta discusión que es muy estimulante, realmente que es muy estimulante la ronda de preguntas. Bueno, se habla de los errores de la máquina, ¿no? Yo pienso, bueno, la máquina no tiene errores, la máquina obedece órdenes, ¿sí? No obedece, ¿sí? Simplemente. Y yo recuerdo mucho lo que me decía mi amigo Diego Bonilla, dice, bueno, es que cuando tú te y dices, esta máquina estúpida, no, el estúpido eres tú. Cuando te pongas a decir a la computadora, ponte un espejo, porque el estúpido eres tú. La máquina está haciendo lo que está, para lo cual está programada, ¿no? Todo lo demás es ficción, ¿no? Y las inteligencias artificiales hoy también dan esa sensación. Hay algo que me parece importante y que sí no ha sido mencionado, y es que Juan no dice en ningún lugar qué traductor utilizó. ¿Qué traductor utilizaste? Pues el primero que me encontré. Pero era diferente, fue siempre el mismo. Es Google, es el traductor de Google. Sí, yo le pregunto eso a Juan porque es un dato importante. Les comento, bueno, hay 80 traductores, ¿sí? Cada uno debe tener su detalle, ¿no? No sé si te metiste, Juan, a investigar cómo funcionan estos traductores. Yo tampoco, de entrada, pero sí, para traducir, hay algo que mencionas y que dices, bueno, pasó antes de llegar al español, pasó por el inglés. Y eso sí es muy significativo. Estuvimos haciendo pruebas, Diego Bonilla y yo, para traducir los poemas de tablada y después a hacer la traducción intersemiótica a una imagen, cuando empezaban las creaciones de imágenes con texto. ¿Sí? Y lo que nos dimos cuenta es que si lo poníamos en español, aquello no funcionaba. Entonces decidimos, esto hace unos 2 años, pasarlas primero al inglés. ¿Sí? Entonces probamos varios traductores, todos de la compañía esta que se llama OpenAI, ¿no? Que es donde está el famoso chat GPT, ¿no?
hay muchos otros chats, pero dieron resultados muy diferentes, ¿sí? El principal estorbo era que si llegaban a la palabra sopilote, por ejemplo, generalmente no sabían qué hacer con sopilote. Y otras palabras por el estilo que son muy locales y no podía resolver el problema. Entonces, bueno, pues acabábamos nosotros un poco ayudándole para poder tener acceso a la creación de la imagen. Y bueno, el experimento funcionó, pero los resultados eran muy, muy diferentes. Hay otro dato curioso ahí que dice Juan Manuel, es que yo le volví a meter la misma frase, ¿sí? El mismo verso, y me daba otro resultado. ¿Sí? Ah, lo dice Luis. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué te da otro resultado? Primero porque seguramente está detectado que no te satisfizo el primero. ¿Sí? Claro. Entonces te va a dar otro. O el segundo, porque siguió algún otro camino estadístico, porque esto funciona por estadística. ¿Sí? Y es así también que las inteligencias artificiales generativas, que son estas que estamos utilizando, funcionan por estadística. Y en ese sentido son también muy antipoéticas, ¿sí? Porque tienden a aplanar los resultados. Entonces, cuando uno intenta que una inteligencia artificial se convierta en un productor de poesía, es difícil. Hay que dar algunas marometas, ¿no? No es imposible. Pero otra vez, los contenidos, ¿quién los pone? Sí los pone quien lee. Y de esa manera, más bien el poema es un lugar en medio, ¿no? Otros detalles que, no sé, tengo tiempo. Bueno, comentando aquí los comentarios de Tania y de Mateo, ¿no? Me encantó lo de comparar Faces de Steve Reich. Yo creo que es atinadísimo. Y yo creo que ahí yo invitaría a Juan, ¿por qué no dar un paso adelante con estos textos? ¿Sí? Que sí tienen una textura que se demostró en la lectura, pero que podría tener otras transducciones, digamos. Hay pasos, hay un artista, digamos, literato digital que se llama Milton Laufer, ¿sí? Tiene un sitio y en ese sitio tiene un programita, Milton Laufer, sí, que se llama corrector sonoro visual. Ese corrector sonoro visual es lo que hace es pasar los caracteres a colores, ¿sí? Entonces te produce un esquema de color. Entonces, en ese sentido, los esquemas o sea, estos conos, ¿no? Esos troncos, o como les dice Luis, estos, que también es una imagen muy bonita, la del torbellino. Un torbellino centrípeto, dice Luis, lo cual me parece que converge con la idea de convergencia, también, que es algo que también estuvo en la mente de Juan, ¿no? Que los sentidos convergieran hacia algún lugar, y que tiene que ver también con estas técnicas heurísticas, tiene que haber una convergencia para llegar a un resultado. Entonces, bueno, podría ser por ahí, y también hay otros que lo transforman en notas. O sea, te transforman los caracteres, y puede haber otras manipulaciones que te lleven a, digamos, a dar otros resultados, pues a la producción de estos textos extraños, ¿no? Sí, y bueno, hay otra observación por ahí y sobre las cuestiones de la escritura no creativa, Goldsmith, citas a Reinaldo Jiménez, ¿no? Que por cierto nos manda a saludar, lo acabo de ver, genial, Reinaldo. Y bueno, dice, citas aquí a Reinaldo y dices que hay y que sucede, ¿no? En los ejemplos que da Kenneth Goldsmith en su libro de ¿no? on Creative Writing, ¿no? Pues hay algunas cosas, dice aquí Juan, dice, es una técnica el textil,
se llama textil la técnica. Es una técnica, lo mismo sale de ahí, buenos poemas o tonterías, algunos otros. ¿No? Bueno, ¿cómo garantizar que no te salga un bodrio? ¿No? ¿Con qué es lo que tienes que buscar para que no vayas a dar en algo que no? Digo, hay algunos ejemplos de este libro de Golding que a mí me convencen, por de estar escribiendo en un blog on the road de Jack Kerouac me parece una tontería, o la otra de transcribir a mano la primera plana del New York Times, a ver con qué te tropiezas. También no me parece algo que vaya yo a engullir, ¿no? Pero hay otros que son fantásticos, ¿no? Hay uno de las fotos de lugares de la ciudad en las que retiran los letreros, o sea, toda la publicidad es retirada, entonces el aspecto de la ciudad cambia radicalmente. Y es, sí, otra vez, un proceso de algo. Hoy, digamos, retirar esos textos de unas fotos, pues es muy fácil, ¿sí? Porque ahora las inteligencias artificiales se reconstruyen lo que había ahí y ya no tienes que andar parchando a mano. Simplemente dices, quítame esto y te lo rellenan, ¿sí? De una forma muy sorprendente. Sobre algunos, hay algunas dicotomías ahí, bueno, ya se mencionó ahora, Tania mencionó lo de artificial versus natural, ¿no? Orgánico. Yo creo que los términos son debatibles, ¿no? Son muy debatibles, igual que el de impersonal. Yo sí siento que hay algo personal, hay algo que se cuela desde la propia elección. ¿Sí? Juan eligió esto que está relacionado con la música. ¿Sí? Sin duda, yo lo que entiendo es que Juan llegó a Filomena Downing por la pieza coral. Fue en la pieza coral donde se tropezó con el latín, fue a buscar el latín, ¿sí? Y entonces dijo, aquí hizo la traducción y ahí dijo, aquí hay algo, y entonces empezó a trabajar sobre ese algo, ¿no? Yo busqué, dije, voy a tratar de reconstruir el camino de entonces me puse a escuchar la pieza, y ahí viene, y uno lo busca, y sí encuentro una parte de la Wikimedia que se llama Chorus Wiki o Choral Wiki, ¿sí? Entonces está en el Choral Wiki, hay la letra, hasta la partitura. Puedo encontrar la partitura y un programa que no solo te da la partitura, sino que la toca con sonidos sintetizados, ¿sí? Y con sonidos sintetizados que imitan las voces. Sí, es como una imitación de la voz humana. Sí, es realmente es, vaya, sorprendente lo que uno puede encontrar por ahí. Y ¿qué otro detalle? Yo creo que lo del texta, me gustó, creo que es incompleto, no estaría completo, o sea, lo completan en la conversación. La conversación es fundamental. Si le quitaron la conversación, le quitan la parte fundamental. No se puede retirar. Y bueno, ya hablé de esto de la linealidad o la no linealidad. ¿Hay alguna otra cuestión sobre la parte narrativa o no narrativa? ¿Sí? Dice Juan, yo traté de extirpar toda esta parte, y más las cosas que fueran relativas al campo del religioso. No. Yo creo que ahí también hay una postura de una cierta asepsia emotiva, ¿no? Es la postura de Juan, sin duda, pero yo creo que siempre tiene algunos agujeros, donde algo se cuela, ¿no? Y pues se cuela desde la figura del pájaro, ¿sí? Y también la historia de Filomena, bueno, pues está la otra historia de Filomena, ¿no? La historia de la chica que es violada, está en las metamorfosis, ¿no? Y yo digo, ¿y si eso
lo hubiera introducido Juan, hubiera dado también otra vuelta sorprendente. No sé, de todos modos, yo fui a caer en el asunto, ¿no? O sea, si uno se pone a leer con cuidado, porque es muy estimulante el libro de Juan. Y bueno, sobre el bonus track, ¿no? También, ¿por qué el cementerio marino, ¿no? Porque es algo que no está cuestionado en el diálogo, ¿no? Y yo creo que no apareció esa pregunta. Yo creo que podría yo terminar con esa pregunta para Juan. Sí. En realidad no es tanto el cementerio marino, sino concretamente ese verso. Se habla del insecto que rasca la secta. Sí, no sé, ese verso me gusta. Ya. Y bueno, es un poco cuando recuerdo el cementerio marino, me acuerdo de ese verso. Ya. Sí, ya. ¿Y o sea, alguna relación con qué vino antes, después? Ya lo tenías. No, vino al final, sí, sí. Vino al final. Sí, sí. Bueno, pues eso sería lo que podría decir. Sí, bueno, de verdad muchas gracias a Rodolfo, a Mateo y a Tania, se han dicho cosas increíbles, interesantísimas. Yo siempre he tenido la idea de que quien, digamos, como autor de poemas, me interesa mucho más que la lectura de los poemas produzca una conversación, justamente, que genere ideas, ¿no? Réplicas de alguna manera, ¿no? Como ocurrió en esta riquísima mesa, y no tanto la salida de me gusta, no me gusta, que de alguna manera como que cierra la posibilidad de la conversación, ¿no? Entonces, lo que encontré aquí en esta mesa ahora, lo que escuché, de verdad, me complace muchísimo, es justo esa conversación, ¿no? que me parece lo más interesante. Sí, y bueno, pues lo agradezco muchísimo. Podríamos ver quizá otro poema, no sé si tendría muchas cosas que decir, pero bueno, a lo mejor ya no se puede. Sí, sí, sí. Rostro tamen palpitans fit exanguis pene. Su pico todavía se vuelve palpitante y casi sin vida. Púrpura, sin embargo, su cráneo se vuelve casi sin vida. Su pico, sin embargo, se convierte en su cráneo rebanado casi. Enojado todavía, su cráneo se vuelve casi sin vida. Su cráneo todavía crece fuera de su pico pae sin vida. Pero su cráneo se vuelve casi sin vida. Su pico, sin embargo, se convierte en su cráneo rebanado pac. Sin embargo, su cráneo se vuelve casi agotado. Su pico, sin embargo, se vuelve brutal rebanado pec. Pero su cráneo se vuelve casi agotado. Su pico se vuelve sin vida. Sin embargo, su cráneo se vuelve casi sin vida. Su cráneo todavía se drena con su pico. Verdaderamente su cráneo se vuelve casi sin vida. Su cráneo todavía crece sin sangre con su pico. Hombres palpitantes y casi sin vida. Su cráneo todavía crece de su pico. En su cráneo se vuelve casi sin vida. Su cráneo todavía crece con su pico. Su cráneo se vuelve casi sin vida. Su pico todavía se vuelve palpitante. Su cráneo se vuelve casi sin vida. Su pico sigue palpitando. Se vuelve casi sin vida. Su pico todavía crece de su cráneo. Los pitanos se vuelven casi sin vida. Su pico todavía crece palpitante y
se vuelve casi sin sangre. El pico sigue palpitando. Itals se vuelve casi sin vida. Su pico todavía palpitante fin. Los bronceados se vuelven casi sin sangre. Pico todavía palpitante F. Y se vuelve casi sin sangre. Todavía palpitando por su pico. NS casi se corta. Pico todavía palpitante. S casi se corta. El pico todavía palpita. Casi se corta. Pico pero palpi. T casi cortado. Pico todavía palp. Casi cortado. Pico todavía amigo. Exanguis. Pico todavía pa. Sangre casi. Pico todavía pe. Serpiente casi. Pico domesticado. Unguis. Pico tam. Te quieres mover casi. Picota. Picote. Picote. Es casi. Pico. Casi. Tribuna. Bronce. Rosa. N. No. Ro. Mi. Er. Bueno, ¿qué es esto? Al azar. Ok, sí, está bien, está bien. Sí, sí. Lo que quieras. No, está bien, sí, sí. Si quieres ahora, Eu quam damnabiliter mundus est chicatus. Ay, cuán terriblemente ciego es el mundo. Qué malditamente agradable es el mundo cegado. Ay, qué malditamente limpia es la ceguera. Cuán malditamente ciego está el mundo para ti. Ay, cuán malditamente 3 veces está ciego el mundo. Cuán malditamente se crea el mundo. Ay, qué imagen de pérdida el mundo está ciego. El mundo está condenado a ser ciego. Ay, cuán terriblemente ciego está el mundo. Estoy terriblemente cegado por el mundo. Ay, qué cuadro de pérdidas el mundo. El mundo está condenado a ser cegado. Ay, qué malditamente limpio es el litro co. Condenadamente limpio, cegado. Ay, cuán terriblemente digno es esto. El mundo está realmente ciego. Ay, qué maldito viaje es el mundo. El mundo está cegado a regañadientes. Por desgracia, qué tan condenadamente limpio eres. El mundo del litro navi está cegado. Ay, qué maldito es el litro del mundo. De lo contrario, el mundo está cegado. Ay, cuán malditamente dudoso. Una imagen del mundo es ciega. Ay, qué imagen del mundo. Viajo por el mundo a ciegas. Ay, qué condenadamente limpio. Literalmente el mundo está cegado. Ay, cuán condenadamente mun. La forma en que el mundo está ciego. Ay, cuán malditamente mu. 3 veces el mundo ha sido cegado. Ay, qué dañina es una foto de M. El mundo 2 ciega. Por desgracia, condenadamente. R más limpio. Oye, qué maldita habilidad. La limpieza es ciega. Ay, qué malditamente iluminado. La ola está cegada. Ay, qué maldito. Ella es ciega. Ey, maldita habilidad. Nos enciende. Oye, qué perdida vi. Nosotros estamos ciegos. Ah, qué maldita sea. Ese está cegado. Ay, qué pérdida. Perdida. Con los ojos vendados. Oye, qué maldita sea. Sancocatus. Ey, como dije. Teco ecatus. Oye, ¿cómo? Ceguera. Hola, ¿cómo? Ecato. Oh, ¿cómo? Ecato. El ucua. Gato. El ucu. A nosotros. Oye, cu. Tus. El tú. Nosotros. El. H. Muchas gracias. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Juan Alcántara, a Mateo Díaz, a Tania Faveri y a Rodolfo Mata por esta presentación de Filomena Ron. También al público acá presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si alguno le interesa y vamos a hacer un vino de honor para la presentación. Bienvenidos y buenas tardes.